Ready, go. Listo. Estamos en vivo. Buenos días para todos. Esperamos que se encuentren bien en el día de hoy. Los saludamos desde la Secretaría de Educación, el Plan Distrital de Bilingüismo. Nos complace mucho en esta mañana tener personas muy agradables compartiendo con nosotros. Queremos primero que nada agradecer al equipo del Plan Distrital de Bilingüismo por organizar este encuentro. Estamos desde el plan Jamie Herrera, nuestra coordinadora académica, Diego Quitián, que ha sido su host durante todos estos meses para los en vivo y que estará interactuando con nuestro invitado especial. Tenemos también a nuestro invitado especial, que me siento muy honrada de saludarlo y de agradecerle por querer compartir con nosotros todo su amplio bagaje y conocimiento, y me honra mucho presentar a Ricardo Romero Medina. Creo que no necesita una gran presentación, pero Ricardo Romero ha sido el docente estrella de la Universidad Nacional, muy querido por muchos docentes. Nuestro maestro es un consultor educativo senior y coach con más de 33 años en la docencia universitaria. Él le encanta trabajar el liderazgo educativo y la gerencia de proyectos de gran escala en bilingüismo en Colombia. Así que, pues, bienvenido, Rick. Me alegra mucho tenerte aquí y agradecerte por este espacio que nos brindas. Muchísimas gracias, Marta, y muchas gracias al equipo de la Secretaría de Educación de nuevo y el equipo de bilingüismo en particular por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo trabajando con ustedes, y el día de hoy creo que vamos a hacer una presentación. Más que presentación, va a ser un ejercicio de compartir todo el tiempo, de hablar de anécdotas importantes ante todas estas circunstancias nuevas que se están presentando. Entonces, para empezar, quisiera voy a empezar compartiendo mi pantalla, y vamos a estar hablando de algo que, de hecho, me inspiró una filósofa famosa para el título de esto, y que era Mafalda. Y Mafalda decía: cuando finalmente entendí todas las reglas, me cambiaron el juego. Y por esa razón es que quiero empezar, digamos, con esta presentación con este título. Y es que en la vida uno está constantemente buscando cuáles son las normas, cómo es que se juega el partido finalmente, qué es lo que hay que hacer para uno vivir la vida, y de repente aparece, después de casi 100 años, una pandemia que nos cambió totalmente la vida a todas las personas, y nos llevó a confrontar realidades complejas, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel laboral. Ustedes tuvieron un taller hace algunos días sobre el aprendizaje socioemocional, y creo que eso fue muy importante hacerlo, porque de alguna manera preparó el terreno para lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, si en algún momento hago referencia a ese tema, ustedes van a ver las conexiones y van a ver que prácticamente estamos hablando de lo mismo, solo que en esta ocasión voy a estar hablando de dos temas adicionales, que por un lado es la situación ante la nueva realidad, y lo segundo, la del manejo de conflictos. Pero para poder empezar, quisiera que por favor ustedes revisen en su chat. Ahí hay un link, y ese link los lleva a al Menti, y lo que les voy a pedir el favor es de que escriban 3 palabras que describan lo que está pasando por tu mente en esta situación actual, ante la situación de pandemia, ante la situación de esta normalidad nueva que supuestamente empieza a partir de hoy en Bogotá. Entonces vamos a dar unos minutos, y Diego, te ruego el favor de que nos saludes aquí a los colegas y que puedas compartir tu pantalla a partir de este momento para ver cómo se va formando ese mapa, ¿vale? Entonces un segundito, voy a dejar de compartir. Listo, ya. Bueno, Ricardo,
Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan. De nuevo les damos la bienvenida y les agradecemos que en el chat nos vayan escribiendo de qué colegios nos acompañan, de qué instituciones nos acompañan. Estamos muy complacidos de volverlos a tener aquí en esta sesión y pues con nuestro invitado muy especial, Ricardo, que pues ustedes ya todos lo conocen. Entonces, pues vamos a ir hasta el Mentimeter. Y aquí, como Ricardo les mencionaba, entonces vamos a escribir 3 palabras que describan cómo se sienten frente a los cambios generados en nuestras vidas debido a la pandemia. Entonces los invitamos a que por favor nos vayan compartiendo sus palabras. Aquí tenemos personas que nos escriben deprimido, cambio. Algunos nos escriben en inglés curiosity, challenge, preocupado, anxiety, espiritual. Entonces, los invitamos a que nos sigan compartiendo sus ideas con este brainstorming que nos ha asustado, nos dicen, Ricardo, miedo, crisis, cuidado, espiritual, nos comparten también, tranquila, mencionan, expectante, miedo, oportunidad, bueno, soledad, en algunos casos nos mencionan, temor, cambio, optimista. Muy bien. Vida, tenemos ansiedad, incertidumbre. Bueno, los invitamos a que sigan participando. Recuerden 3 palabras que describan cómo se sienten frente a estos cambios generados por la pandemia, cómo se sienten en sus vidas. Tenemos estrés, también nos comparten desafíos, aprendizaje, autocuidado. Ok, Ricardo, estos son como las palabras que nos están compartiendo nuestro público, las personas que nos acompañan el día de hoy. No sé si quieras ver algunas otras más. Ya nos quedan unos segundos para que alcancemos a tener más comentarios, pero no me sorprende, es decir, no me sorprende lo que estamos viendo en el cuadro. Y porfa, Diego, si puedes sacarle luego una fotico a este mapa, porque Claro si que ustedes sí. se dan cuenta, lo que hace Mentimeter es que aquellas palabras que son más repetidas se agrandan más, y evidentemente las que están más claras son la ansiedad, la incertidumbre y la expectativa. Pero por un lado. Por otro lado, hay unas palabras muy interesantes y muy importantes como la necesidad de cambio, de innovación, espiritualidad, que son absolutamente esenciales en lo que estamos trabajando. Entonces, Diego, voy a volver a mi presentación, si tú me permites dejar de compartir en este momento, y ya con este mapa podemos empezar a trabajar lo que queremos hacer en esta reunión, ¿vale? Perfecto. Listo, en cuanto tú dejes de compartir, empiezo yo también a compartir mi pantalla. Y listo. Muy bien. Entonces, esto que acabamos de hacer es un ejercicio muy interesante porque nos permite, de alguna manera, tomar la temperatura emocional de la audiencia. Y lo que vemos acá, obviamente, como les comentaba hace un momento, tiene que ver con ansiedad, incertidumbre, expectativas y todo esto. Son elementos. Esta foto es una foto de hace un minuto, o sea que faltan algunas palabras, pero luego Diego nos va a compartir ya la foto que va a tomar de esa pantalla para que todos ustedes puedan ver lo que resultó. Todas estas palabras nos llevan básicamente a hablar de lo que les había planteado el día de hoy, que es estos cambios en la vida que estamos sufriendo, cómo hacemos para manejar esos conflictos que antes no eran tan evidentes, y obviamente luego que podamos tener una caja de herramientas para manejar esas circunstancias. Entonces empezaré primero con que es el de los cambios en la vida. Y cuando hablamos de todo esto, ustedes ven el mapa y todo esto se relaciona directamente a básicamente 4 aspectos. El primero es del COVID-19, que como les digo, fue algo que nos agarró a todos por sorpresa en todos los aspectos. Es decir, hace 100 años no se vivía en el mundo algo como esto. El segundo, los cambios dramáticos en el trabajo, es decir, esto de acomodarnos, de sufrir la ansiedad de ver que había niños y niñas que no tenían o acceso a computadores o herramientas mismos en la casa,
poder pedir un espacio sin que pasara alguien por detrás, como vimos en algunos de los videos famosos en las redes. Los retos que están pasando los estudiantes son bastante complejos. Muchos docentes fueron famosos por sus ideas creativas, algunos profes mandando PDFs, mandando fotocopias para poder cumplir con la obligación, y además de eso por el interés de que niños y niñas pudieran aprender. Y obviamente la situación en Colombia, que como ustedes vieron, no solamente de ayer, sino desde el año pasado, se ha venido acumulando, y que ante la pandemia se anestesió temporalmente, pero que ahora se ha despertado muchísimo todo esto. Pero hay un elemento que reúne todo esto, y es la palabra crisis. Y si uno busca una definición muy sencilla de lo que es crisis, uno piensa que las crisis son esos cambios profundos y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o de manera en que estos son apreciados. Entonces, cada vez que algo nos nos confronta con unos cambios importantes y profundos, podríamos hablar de que esos son crisis. Por eso, una manera en que podemos empezar a entender cómo es que hemos manejado la situación es entender que estamos básicamente haciendo gerencia o manejo de crisis. Lo curioso es que esta crisis de esta situación, que probablemente sea la más grande para algunos de nosotros, para otras personas no ha sido la más grande. Y solamente quiero darles algunas ideas. Por ejemplo, para muchos de nosotros hemos tenido situaciones de fallecimientos de seres queridos antes de la pandemia, y obviamente durante la pandemia, pero también la pérdida de un empleo, el conflicto con alguna persona, los accidentes que ha podido haber, y además obviamente las situaciones de violencia en Colombia, que también nos generan una ansiedad grande. Entonces, cuando pensamos en crisis, estamos hablando de que esos eventos que nos llevan a hacer preguntas. Por eso no es extraño que muchas y muchos hayan dicho que había ansiedad, que había también una preocupación por el futuro y una incertidumbre. Pero lo que es importante, y quiero insistir mucho en esto, es que con pandemia o sin pandemia, la vida es constantemente un manejo de incertidumbres. Es decir, todos quisiéramos tener un plan perfecto, pero hay un dicho en inglés, pero que creo que se traduce algo así como que cuando la gente planea, Dios se ríe. Y es que realmente estamos todo el tiempo enfrentados a situaciones nuevas, a cosas nuevas que nos cambian totalmente el partido. Evidentemente, en este juego de la vida, esta situación nos llevó a cambios mucho más drásticos. Entonces, los primeros momentos en que uno escucha nos acordamos de esas semanas de marzo, cuando empezó a pasar todo esto, la desesperanza, la depresión, el duelo, en el sentido de que uno pierde, pero no solamente la pérdida de seres queridos, sino también la pérdida del contacto con los amigos, la pérdida de espacios que uno ya se había ganado, la angustia que generan todas estas circunstancias, la presión familiar, porque dentro del mismo espacio de la casa ya estamos ahora compitiendo inclusive por el Wi-Fi. Estamos viendo, mientras estoy yo en clase, probablemente mi hijo o mi hija esté sentada en otro lado tomando clase, y probablemente mi esposa o esposo está en otras. En fin, todo esto nos generó una situación bastante compleja. Y una situación muy personal, y es qué tengo que hacer yo, qué va a pasar, cómo puedo ofrecerle tranquilidad, apoyo a las personas de mi familia. Y obviamente un sentido de impotencia, porque era poco lo que se podía hacer, excepto en los cuidados que han sido publicitados constantemente. Pero también nos llevó de alguna manera a tener una visión pesimista del futuro. Y entonces esto sucede generalmente y es totalmente normal. Yo quiero insistir muchísimo en esto por una razón. Hay mucha gente que promueve la idea de no, hay que salir adelante, hay que aceptar las nuevas realidades, pero no nos damos permiso de sentirnos tristes, de sentirnos angustiados. Por favor, dense ese espacio. Es totalmente normal para un ser humano que ante una circunstancia tan compleja uno pueda sentir toda la angustia y la preocupación. Es importante darse permiso de sentirse mal, de sentirse desprotegido o desprotegida. Es muy importante. Pero lo que también es importante es que no nos quedemos ahí. Porque pensando con el deseo, lo que uno quisiera decir que todo vuelva a la normalidad y que volvamos a la forma de vida de antes. Un asunto que obviamente estamos a punto de llevar a cabo. Pero cuando ustedes salen de la casa, cuando ustedes van a tomar el Transmilenio o tomar su carro,
cuando ustedes ven cómo está moviéndose el mundo ahora, nos damos cuenta que esa realidad, como la conocíamos antes, esa normalidad como la conocíamos antes, sencillamente no va a volver a existir. Y eso es importante saberlo. Hay una cantidad de cambios grandísimos. Ya en la relación social, dar un abrazo, estrechar la mano, es algo que probablemente no suceda en muchísimo tiempo. Entonces, son ejemplos muy específicos. Yo tuve la gran fortuna, tengo la gran fortuna de haber celebrado los 90 años de mi mamá hace 4 días, y cuando estamos en la celebración, hicimos una celebración muy, muy grande, fueron 92 personas a la reunión, obviamente todos de forma virtual, y solamente quienes estábamos de cuidadores, 4 personas estuvimos al lado de ella, y le presentamos el ponqué para que lo soplara, y estábamos pensando, si esto sucediera con mucha gente, tomando todas las precauciones, ella no podría soplar la vela, porque ese acto de soplar la vela podría contaminar el ponqué. Miren cómo un detalle tan sencillo como ese nos lleva a pensar que estamos ante una realidad totalmente diferente. Pero entonces, si eso sucede así, lo que debemos hacer es, obviamente, prepararnos para la nueva normalidad. Ya muchos y muchas lo están haciendo. Ya, de hecho, hemos aprendido una cantidad de detalles que antes no teníamos en cuenta. Pero repasémoslos. ¿Por qué razón? Porque cuando empezamos a pensar en esa idea que nos presentaron hace muchísimo tiempo en el estudio de la evolución de las especies de Darwin y Spencer, había una palabra en inglés que decía the survival of the strongest. A alguien se le ocurrió traducir eso como la supervivencia del más fuerte, pero realmente el original del texto decía the survival of the fit. Y hay una diferencia en español, porque en el primero dice la supervivencia del más fuerte y en el segundo dice la supervivencia del más apto, pero el más apto no es el más fuerte. El más apto es la persona que de hecho tiene más flexibilidad ante este cambio de hábitat, porque lo que estamos haciendo es aprendiendo a vivir en un mundo nuevo, en un mundo mucho más complejo, pero un mundo nuevo de todas maneras. Y ese cambio de hábitat, el cambio de empezar a trabajar desde casa, empezar a ponerse ropa especial para salir, empezar a relacionarnos diferentes, esa adaptación a ese nuevo hábitat es el que nos permite a nosotros salir adelante. Otro elemento también que es importante es el más estratégico. Y ustedes van a ver, por ejemplo, por qué el camaleón ha sobrevivido miles de años, porque otros animales desaparecieron totalmente, porque el camaleón es estratégico y sabe llegar a un lugar y adaptarse y tomar los colores de ese nuevo lugar. Y además, el mejor observador, la persona que puede entender conscientemente y aprender de esa nueva realidad. Y obviamente el que mejor se pueda acomodar. En ese caso, la palabra survival of the fit es la supervivencia del que mejor se acomode, no es del más fuerte, no es el que haga el negacionismo y diga que la tal pandemia no existe y decida salir sin ninguna protección, porque eso evidentemente no va a pasar. Ustedes van a encontrar es decir, yo hace 3, 4 meses pensaba, yo no conozco a nadie, en serio a nadie que sea cercano, que tenga COVID, y el día de hoy ya tengo, infortunadamente, personas más o menos cercanas que han tenido ya situaciones gravísimas y algunas de muerte. Entonces, ¿qué hacer ante la nueva normalidad? Lo que sucede, y esto lo tomo de una escritora, psicóloga de los Estados Unidos que se llama Carol Dweck, que habla de eso de la mentalidad de crecimiento. Y básicamente lo que ella dice es que todos los seres humanos nos movemos entre esta mentalidad fija y esta mentalidad de crecimiento. Y es totalmente normal que así sea. Yo les decía al principio, por favor, dense permiso de sentirse tristes, dense permiso de tener momentos de silencio en su casa, decir, me siento mal, porque eso también nos permite entender la mentalidad fija y luego pasar a la famosa mentalidad de crecimiento. Voy a explicar un poco más en detalle esto, pero será la única parte, así digamos, como teórica, para luego darle ya más espacio para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Entonces, primero que todo, la mentalidad fija de que habla Carol Dweck dice que mi inteligencia, mi personalidad, mi carácter son algo inherente y estático. Es decir, yo soy así nací, así crecí y así soy. Y mi potencial se determinó desde que yo nací. O sea, esa persona que ven aquí soy yo. Esto nos ayuda muchísimo, porque cuando está uno ante una circunstancia tan complicada como la actual, lo primero que uno piensa es en decir, bueno, listo, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué sé hacer?
¿Cómo me siento seguro o segura? Y eso ayuda muchísimo. Entonces, uno empieza a tener un poquito de miedo al fracaso. Dice, bueno, ¿cómo hago para no lucirme en ridículo? ¿Cómo funciona Teams? ¿Cómo funciona Zoom? ¿Cómo funcionan todos los sistemas que hemos tenido que aprender a utilizar recientemente? También uno trata como de mostrarse inteligente y no mostrarse débil, porque pues, ante la gente eso puede ser un problema. Y además uno trata de reaccionar a la defensiva. Alguien le da una sugerencia, un feedback y dice, no, yo ya sé, yo soy así. Y uno tiene que, básicamente en ese caso, tiende a atenerse solamente en lo que uno sabe. Es decir, no me pongan a experimentar con cosas que no sé, yo me quedo con esto. Como les digo, todos estos elementos nos llevan a no tomar muchos riesgos y a estar, digamos, como jugándola a la segura. Insisto, esta primera etapa, que fue la etapa de choque, cuando todo esto empezó, nos sirvió mucho porque esto nos ayuda a establecer la estrategia. ¿Cómo hacemos para movernos de un lado al otro? Pues entrando a la mentalidad de crecimiento, ahí el primer principio aquí es que mi inteligencia, mi personalidad, mi carácter pueden desarrollarse y de hecho se desarrollan continuamente. Y mi verdadero potencial todavía ni siquiera lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo de cosas totalmente nuevas. Mi papá tiene 98 años, mi mamá tiene 90 años, y cuando yo les digo que vamos a tener una reunión de Zoom, ellos dicen, mija, arréglese que vamos a salir por televisión. No importa, se están adaptando y están creciendo en un ambiente que para ellos era totalmente desconocido y que han aprendido a disfrutar. Segundo punto aquí es el que hay que ser flexible y abierto al cambio. Es decir, si uno dice, no, pero es que así no se puede y yo no puedo enseñar, si no, no, mire, demos la oportunidad porque por lo menos uno puede saber qué sí funciona y qué no funciona. Y de hecho, muchas docentes han mostrado ejemplos maravillosos en estos días para manejar esta circunstancia. Pero también hay una actitud que es la de desear aprender continuamente. Y yo ahí los invito y las invito a que utilicemos la palabra aún. Porque cuando me dijeron a mí, oye, ¿ya usaste Teams? Yo le dije, no, yo no sé aún. Entonces tuve a un maestro que antes fue mi alumno, que estaba don Diego Quitián por ahí, y empecé a aprender una herramienta nueva, como aprendí de Zoom, como aprendí de Moodle, como aprendí de Blackboard, como he aprendido de otras herramientas. Esto es importantísimo porque te da un carácter más humilde y está perfectamente bien sentirse humilde y es protegido para poder decir, no sé, pero puedo aprender. Pero además de esto, eso nos permite afrontar las incertidumbres de una manera más adecuada. Entender que la vida es la gerencia de la incertidumbre. Nadie tiene la vida planeada desde que nace hasta que muere. Nadie. Entonces, todo el tiempo, lo que pasa es que ahora se hizo de vida, pero todo el tiempo hemos estado haciendo esto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar mañana? Dentro de un año, dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? Y obviamente estar abierto o abierta a todos los retos que plantea esto, lo cual nos lleva a el tema de no tener miedo a fallar. Es perfectamente aceptable fallar y sentirse uno frustrado y decir no funcionó hoy y se cayó la señal, no es ningún problema, es parte del aprendizaje. Pero también, obviamente, poner mucho esfuerzo en aprender y en este punto que es absolutamente esencial en este proceso y es, sí hay que tomar riesgos, pero los riesgos son riesgos inteligentes. Bien, esa era la parte como teórica que quería contarles. Entonces, ante esta circunstancia, la idea de moverse uno de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento no es un continuo. O sea, no empezamos aquí en la mentalidad fija y nos vamos acercando a la mentalidad de crecimiento. Lo que en realidad pasa es que estamos constantemente yendo para adelante y para atrás. Me siento seguro, voy hacia allá, voy creciendo, tuve una falla, me regreso, me siento seguro y lo intento de nuevo. Miren esta escalera que planteo para que ustedes lo vean de una manera más gráfica. Primeros momentos, febrero, marzo y abril, sorpresa, desazón, temor. Y la pregunta que la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si ya estaba aquí trabajando? ¿Por qué a mí? La segunda parte dice, implica análisis de las implicaciones de la situación actual. Y uno dice, bueno, no es ¿por qué a mí? Ahora es ¿para qué a mí? Y cuando uno hace la pregunta, ¿para qué a mí? ¿Para qué a mi familia? Empieza a cambiar y a preparar el cerebro para esto que se viene adelante. ¿Dónde estoy parado o parada en este momento? ¿Cuál es mi situación? Y luego llega uno a un punto muy interesante que es la estrategia de adaptación y dice, ¿a dónde es que quiero llegar? ¿Qué debo cambiar?
qué debo aprender y qué herramientas necesito. Entonces necesito mejor internet probablemente, necesito conseguir un mejor computador. Ese necesito ya empieza a decir, ok, ya me estoy preparando para el cambio que necesito hacer. Entonces, desde la primera caja de herramientas que quiero sugerirles para esta primera etapa son las siguientes. El primero es el reconocimiento de la nueva realidad. Negarlo no nos ayuda a nada. Esta realidad es una realidad diferente, es una realidad difícil, evidentemente, claro que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Tenemos que entender que va a ser complejo y tenemos que entender que va a haber deserción, que va a haber pérdida de empleos de personas cercanas, que la situación económica va a ser difícil, pero reconocerla no nos hace menos importantes, es decir, es estar en el lado azulito de la mentalidad fija para luego decir, bueno, listo, ¿y ahora qué hacemos? Segundo punto es la revisión de la estructura de soporte afectivo. Miren que en el taller que hicieron hace poco sobre las competencias socioemocionales, hablaban de esa estructura de soporte. Mucha gente del mapa que estaba manejando Diego hace un momento habló de la espiritualidad, habló de cómo uno se empezó a acercar más a la gente, a valorar más a su estructura familiar, a tratar de entender cosas que antes no había visto, a ver la dificultad que significa dar clase y tener a los hijos o las hijas haciendo algo diferente y tener que cocinar y vivir todos en el mismo lugar. Eso no es nada sencillo y nos llevó también a entender y digamos que a valorar más esos espacios. Pero también esto nos llevó a la famosa red de apoyo entre colegas. Y aquí, cuando hablo de la red de apoyo entre colegas, es importante que ustedes vean que no se trata solamente de mi amigo o mi amiga, sino que ya como docentes podemos compartir muchísimos temas más. Los docentes de inglés ya tienen un área para hacerlo, pero hay muchas otras posibilidades en las que se puede desempeñar esto aún más. Pero, además de eso, la famosa identificación de mi tribu. Ya no nos quedamos ahí, sino si compartíamos la jugada de fútbol y no podemos salir a fútbol, por lo menos podemos hablar con gente que todavía puede disfrutar los partidos de fútbol y nos reunimos virtualmente para hablar de un partido o asimismo como personas que les gusta la música, la poesía o cualquier otra actividad, la cocina. Entonces uno invita a amigos a cocinar con uno y van sugiriendo qué es lo que... Ese ejercicio de la identificación de la tribu también es muy importante. Hay un tema que lo maneja una entidad que se llama PricewaterhouseCoopers, que es una entidad de auditoría, y en el Centro de Riesgos Globales decía que ahora es importante hacer un estudio de escenarios para enfrentar los riesgos. Las personas que han tenido experiencia en el manejo de proyectos saben que uno de los elementos es cuál es el riesgo del proyecto. Pues bien, ahora el manejo de riesgos, la gerencia de riesgos se convirtió en algo de la familia. Miren esto, que va junto con la implementación de planes de contingencia todo el tiempo. Cada vez que ustedes están en familia y dicen, voy a salir al mercado, entonces uno hace todo un análisis de riesgos. Dice, bueno, domicilio o salgo. Y si uno dice domicilio, listo, ¿cuáles son los protocolos? Porque yo vivo en un edificio y ahora tengo que salir de mi apartamento, cambiarme y salir hasta la portería para recoger el paquete que puede o no estar contaminado. Pero cuando yo estoy haciendo eso, estoy haciendo un ejercicio consciente de gerencia de riesgos. Y los riesgos se manejan en dos aspectos. ¿Qué tan factible es que suceda? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que algo suceda? ¿Sí? Y el segundo elemento es, una vez que sepas las probabilidades, qué gravedad tendría. Entonces, a partir de esos dos elementos, uno decide si se va en bicicleta, caminando, en bus o a pie, o en taxi, si toma el domicilio o no, si saluda de una determinada manera o no. Es decir, cambian los elementos y eso lo hacemos todos los días, lo hacen ustedes con su familia. Oye, ¿para qué vas a salir si podemos hacer esto? O mira, si vas a salir y vas a tomar este riesgo, entonces tomemos estas medidas de precaución, etcétera, etcétera. Y obviamente el sistema de soporte institucional. Yo quiero aquí insistir mucho porque se queda a veces en palabras, pero todo lo que está haciendo Red Académica, todo lo que hace la Secretaría, estas reuniones que estamos teniendo aquí tan interesantes, son esas herramientas que necesitamos para poder manejar la situación actual. Y es importante que uno entienda que esos sistemas de soporte institucional existen, que ya hay buenos repositorios, lugares donde se han encontrado planes de lecciones, de contenidos, de ejercicios. Hay cantidad de temas digitales que ustedes ya pueden utilizar y eso nos da también mucha tranquilidad.
Y, perdón, y hago un paréntesis también hay redes de apoyo psicológico y de manejo de conflictos que están ofreciendo las entidades educativas en general las EPS y todo esto, que hay que visitarlas y que creo que vale la pena verlas. Y finalmente, todo el tema de autocuidado. En este caso, lo más importante aquí es que, y le comentaba yo a algunos amigos y amigas en otra reunión parecida, es el reto de este juego significa salir adelante y salir adelante bien. Yo no voy a decir excelente, pero bien, porque todos hemos sido afectados por eso, todas las personas han tenido un grado mayor o menor de tensión, pero aquí lo importante es que cuando finalmente la bendita vacuna aparezca dentro de un año, todos y todas estemos listos para recibirla y podamos haber pasado esta prueba de una manera adecuada. Muy bien, entonces eso, digamos, tendría que ver con esa primera parte que es los planes de lo que tenemos que hacer ante el cambio y yo le había dedicado a la primera parte, o sea que llevamos tiempos perfectos. Muy bien. El segundo punto es nosotros ante el manejo de conflictos. ¿Y por qué razón quiero hablar de esto? Porque en las sesiones que tuvieron ustedes sobre las competencias socioemocionales, ustedes hablaron de un tema que me pareció muy interesante, bueno, varios, pero uno de ellos que era el manejo de la rabia, del mal genio, y decía, no, es que no es ponerse bravo, es cómo te pones bravo. Y entonces, en estos momentos uno siente mucha angustia, es decir, yo salgo y alguien se acerca mucho en la fila y volteo y le digo muy amablemente, su merced se está acercando demasiado, por favor se mantiene un poquito más alejado. Entonces, ese tipo de cosas a veces se toman bien y a veces no se toman bien. Hay mayores casos de violencia, la violencia intrafamiliar es una realidad infortunada y creo que vale la pena verlo y hablarlo directamente. Entonces, ese es el segundo tema de nuestra presentación del día de hoy. Aquí quiero hablarles que cuando se habló del distanciamiento físico, también se llevó a temas de discriminación y también a temas de conflicto. Entonces, por esa razón quiero que vale la pena hablar de este tema. Muchos de ustedes y muchas de ustedes participaron, un número bien interesante, casi 200 algo personas, estuvieron participando en una encuesta que mandamos. Entonces, la idea es que ahora echemos una repasada a esas herramientas adicionales que nos permiten manejar las situaciones de conflicto que vimos en el hogar, con colegas, con la institución, con Colombia, en fin. Entonces, primero que todo empiezo por hablar de unas ideas que son erróneas sobre el conflicto. La primera es la idea de que todos deberíamos evitar el conflicto. No es cierto. Los grandes progresos de la humanidad se han debido a conflictos. Y conflictos no solamente a guerras, sino también conflictos de el hombre contra la naturaleza, que permiten que haya trabajo conjunto para salir adelante. Miren que ante una situación de pandemia, la cantidad de cosas bonitas, positivas que han hecho en la humanidad. Ustedes han visto ejemplos de vecinos sacando comida para otras personas, de ayuda a ancianos, de personas que hacen llamadas telefónicas para apoyar a alguien en el hospital, en fin. Entonces, el segundo punto es el conflicto es de naturaleza negativa. No, todo conflicto es importante. Si uno le pone lo positivo o lo negativo, está bien, pero no es que el conflicto en sí mismo sea negativo. Puede ser muy positivo. El tercero es que el conflicto genera más conflicto y resentimiento. Tampoco es cierto. Si uno no toca las raíces del conflicto, se puede ir agrandando. Entonces, creo que es importante tener eso también muy en cuenta. Y todos sabemos cómo manejar el conflicto. Esa es una creencia errónea. Yo creo que es importante que uno reconozca que a veces no sabemos cómo manejar el conflicto. Y dice que solo algunas personas tienen conflictos. No es cierto. Todos los seres humanos tenemos conflictos todos los días, desde conflictos sencillísimos como levantarse ante el closet y decir, bueno, ¿hoy qué me pongo? ¿Las chanclas azules o las chanclas rojas? Eso ya es un conflicto. Bien, entonces lo que vamos a trabajar ahora es las respuestas que ustedes tuvieron en la encuesta. Quiero comentarles como una especie como de disclaimer, le dicen los gringos, en español se dice limitación de responsabilidad. Realmente la encuesta es una excusa, no se la tomen tan en serio porque mucha gente dirá, pero mire, esta pregunta, ¿cómo va a no se preocupen, considérenlo solamente una abrebocas, una excusa para poder hablar de estos temas. Entonces, mientras esta fue la encuesta que hicimos, que decía casi siempre, a veces, casi nunca, y las preguntas de ese lado. Entonces, lo que quiero ahora hacer es que me permito invitarlos a que reaccionen a las respuestas que van a ver, ya las tabulamos anoche,
mientras presento, y Diego me va a estar ayudando ahí con su micrófono prendido para que pueda ir haciendo comentarios de los comentarios que ustedes vayan haciendo en el chat. Bueno, ya oí a Diego aquí. Listo, perfecto. Entonces, miren, presento la primera respuesta, interesantísima. Evitar a la persona. Dice aquí que el 48% de las personas dicen que a veces, y nunca el 38%, y siempre, casi siempre, el 14%. Entonces, esa es la primera cuestión. ¿Hay un comentario por allá, Diego? Yo les quiero comentar, mientras van llegando los comentarios, cuándo funciona mejor esta estrategia. Esta estrategia funciona muy bien, cuando tú o la otra persona están alterados o alteradas. No conviene. Si uno le pone a eso un elemento adicional, y es, si yo no lo conozco a usted, señor o señora, y está usted alterado, yo también, eviten. Hasta luego. No quiero entrar en más discusiones. Pero si uno está además de eso, bueno, probablemente con personas desconocidas, lo que quiero dejar aquí claro en este punto es que evitar a las personas no es signo de debilidad. Si uno está siendo agredido en la calle, lo primero, digamos, verbalmente, lo primero que hay que hacer es, perdón, no lo conozco, hasta luego. Porque en inglés se dice, it takes two to tango. Se necesitan dos para bailar tango. Y aquí en este caso es, si yo no te conozco y no voy a entrar a tu conflicto, no tengo nada que hacer. ¿Cuándo no funciona bien esto? No funciona bien cuando estamos hablando de la otra persona es muy importante o determinante en tu vida. Es decir, por ejemplo, personas de tu familia, de tu núcleo familiar, o cuando estás hablando con personas que son de tus empleadores o tus colegas. Probablemente el evitar a la persona no funcione bien. Pero acá hay un elemento que puede ayudar, y es que si se requiere hacer, la palabra clave es temporalmente. Es decir, si tú tienes que enfrentar a alguien de tu familia que está muy alterado o alterada, o a alguien de tu empresa o de la organización, o de estudiantes o colegas, entonces lo que estoy diciendo es, mira, creo que estás muy molesta, o mire, yo estoy muy molesto ahora, y mejor hablemos en otro momento. ¿Tiene sentido ahí? ¿Algún comentario, Diego? Sí, Ricardo, tenemos a la profe Clara Victoria Díaz que nos dice, mentalidad de crecimiento es clave, la enseñanza que nos dejan estos momentos más allá de lo académico es clave para los estudiantes, hacerles sentir que son guerreros. En cuanto a esta pregunta, la profe Consuelo Lemos nos dice, yo no soy tan amable, solo digo porfis, distancia social, ups. Hay un profe que nos hace una pregunta, Lirio, que nos dice qué papel juega el principio de la incertidumbre. Y finalmente, Ricardo, la profe Clara Victoria Díaz nos preguntó, ¿hay alguna técnica efectiva para motivar a los estudiantes que están a punto de retirarse de las instituciones educativas porque no ven algo productivo en el trabajo virtual? Estas son algunas de las participaciones que tenemos de nuestros asistentes. Excelente, muchísimas gracias por las preguntas. Del manejo de la incertidumbre se llama el manejo de la vida, y hay dos elementos, como les decía al momento: replegarse, sentirse seguros, y arriesgarse a seguir adelante. Esa combinación la hacemos todos los días, no es sino hacerla más evidente. Pero hay una pregunta, un comentario interesante, y es cómo hacer para mostrarle a los niños y niñas que están a punto de retirarse que no conviene. Miren, si ustedes explican que todos los seres humanos nos sentimos más tranquilos cuando hay alguna organización en la vida. Es decir, cuando uno tiene perdónenme la expresión, una razón para levantarse todos los días. Y si no hay una clara, hay que mostrarles que esta de levantarse a conectarse en la sesión de curso es una razón que le permite o que le obliga, entre comillas, a levantarse, a poder empezar algo nuevo. Esto es importante, porque si ustedes se dan cuenta, la estructura que tenían los niños y niñas y adolescentes se cayó, porque ya no voy, no me levanto, en fin. Y ahora lo que hay que mostrar es que esta es la estructura que puede ayudar a salvar. Entonces, como punto de referencia, ayuda mucho en el manejo de la incertidumbre, porque dicen, listo, hagamos el ejercicio. ¿Qué pasaría si tú no estás en clase? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir? No puedes todavía. ¿Vas a conseguir trabajo? No se puede todavía. Entonces, lo más seguro, lo más tranquilo es que sepas que alguien va a estar esperándote aquí todos los días. Y creo que por ahí podríamos empezar. Muy bien, Diego. Entonces vamos a seguir con la segunda. La segunda es, ¿cuándo funciona bien cambiar de tema? Cambiar de tema es un tema interesante aquí, ¿verdad? La redundancia.
Dice aquí que siempre el 10%, a veces el 46% y nunca, casi nunca el 44%. No, a mí no me cambien de tema. Esperen un segundito que estamos hablando de esto que es muy importante. ¿Cuándo funciona bien cambiar de tema? El primer elemento es cuando existe una relación profesional o amistosa o hay potencial para que se dé tal relación. Entonces, si yo tengo interés en que se dé esa relación, yo tengo que entender que sí es posible cambiar de tema. ¿Cuándo? Cuando hay temas en los que sencillamente no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo. Por ejemplo, hay temas de fe. Y los temas de fe, yo soy totalmente respetuoso de las creencias que cada ser humano tiene. Desde las personas que tienen una creencia fuerte en Dios hasta las diferentes doctrinas que puedan existir dentro de las iglesias, hasta las personas que no tengan ninguna creencia, porque todos ellos que acabo de mencionar tienen algún grado de espiritualidad. Pero si yo no puedo convencer a alguien sobre la idea de Mahoma o de la reencarnación o del Mesías o cualquier otro tema que sea complicado, yo puedo decir, ok, respeto tu opinión y entiendo tu punto de vista, no es el mío, pero lo respeto y podemos seguir adelante, entonces cambiemos de tema. Entonces, ese es uno de los elementos. Aquí con don Diego hemos tenido discusiones profundas sobre la importancia de seguir yendo por el mejor equipo del mundo, que es ¿cuál, Diego? No lo digas, vas a ganar baños en el piso. No lo voy a decir para evitar conflictos. Es mejor, en estos casos es mejor cambiar de tema. Listo, pero entonces entiendo tu punto de vista y te respeto por eso. Muy bien. Cuando no funciona bien el cambiar de tema, cuando el tema requiere atención y no puede posponerse. Hay temas hay momentos en que uno no puede simplemente decir, no, cambiamos de tema, no, perdóname. Este elemento es fundamental y tenemos que hablarlo y hay que hablarlo con tranquilidad. Hay un ejemplo que yo hago ahora con mi papá y mi mamá que están muy viejitos y ahora actúan como niños chiquitos y pues ellos pelean como pasa pero ellos lo hacen con bastante frecuencia y no se escuchan. Entonces nosotros conseguimos un peluche pequeñito y cada vez que van a tener discusión, yo digo, perfecto, está bien, pero mira, padre, coja el peluchito, su merced, el que tenga el peluche en la mano puede hablar. Entonces empieza a hacerlo, ahora lo pasa y miren, con adultos, con niños, todo el tiempo funciona bien porque obliga al ejercicio más importante de la convivencia que se llama escucha activa, que ustedes lo vieron en el curso de competencias socioemocionales. Muy bien, comentarios para allá sobre este tema. Sí, Ricardo, tenemos a la profe Marta Isabel Almanza del Colegio Eladia Mejía. Dice, han habido muchos problemas de ansiedad que generaron en los estudiantes actitudes de rechazo al estudio. ¿De qué manera ayudarlos a considerar y continuar el trabajo académico desde casa? También tenemos comentarios sobre cambio de tema. Camila Martínez nos dice, hay personas que no toman muy bien esas reacciones, así uno sea muy amable al expresarlo. También tenemos a la profe Consuelo que nos dice, comparto que lo mejor es evitar a la persona cuando uno no la conoce. Por lo mismo no sabe cómo va a reaccionar o cuando le conoce demasiado y es el tipo de personas que no escucha. También cuando hay mucho enojo. Más que evitar a la persona es evitar prolongar una situación. Y finalmente tenemos una opinión que nos dice, con los colegas en las diferentes formas de abordar situaciones con los estudiantes, en ocasiones es mejor cambiar de tema. Y Norban nos dice, por eso es importante en este aspecto tener en cuenta que cada uno tiene sus propias posturas y que no todos pensamos igual. Sí, exacto. Y mira, a veces no suena bien porque la manera en que estamos comunicando el cambio de tema es como que, mira, perdón la expresión, pero eres tan bruto o tan bruta que no voy a seguir hablando contigo. No, es exactamente lo contrario. Es, mira, respeto tanto tu punto de vista que como no vamos a llegar a un acuerdo podemos pasar a otro tema, pero yo respeto eso. Ahora, debo hacer una aclaración importante, muy importante, y es, no puede haber cambio de tema cuando el desacuerdo parte de algún tema que sea ilegal. Por ejemplo, si alguien dijera, yo a mis estudiantes cada vez que hacen esto les pego una cachetada y los golpeo, no sé, estoy exagerando obviamente, pero ahí yo no puedo simplemente decir, no, cambio de tema. No, perdóname, pero en este caso el cambio de tema no funciona. Cuando uno está hablando de esto, incluso en temas de violencia, que puede ser física o psicológica, la tolerancia debe ser 0 y uno debe poder reportar esos casos también. Pero sí, es una situación compleja. El tema de la ansiedad lo vamos a estar tratando en un momento, pero claro que sí. Los niños y niñas y adolescentes
a muchos se les desbarató la vida, otros como que se reencontraron ya y como que se han ido acostumbrando a esta nueva realidad, pero realmente para ellos y para ellas el contacto con otros amigos y amigas es muy importante y sigue siendo importante. Hay que mostrar la luz de esperanza de que más adelante, cuando haya condiciones, sí va a volver ese tipo de acercamiento, aunque no sea igual. Pero eso ayuda a manejarse muchísimo con el tema de la ansiedad. Hay alguien que dice que la depresión es exceso de pasado, que el estrés es exceso de presente y que la ansiedad es exceso de futuro. Y si uno logra entender eso, lo que hay que hacer es que identifica cualquiera de los tres y si es exceso de futuro, hay que darles esas condiciones y decir, sí, pero en ese aspecto va a haber cosas que van a pasar y que son positivas. Bien, tratas de entender el punto de vista de la otra persona. Me encantó ver esa respuesta porque tiene casi el 67% de las personas dicen que siempre o casi siempre tratan de entender el punto de vista de la persona. Creo que miren que ese es el primer principio, que es de la empatía. Atención, la empatía no es simpatía. Simpatía es sí, todo lo que tú digas y te quiero mucho. No. Empatía es decir, te entiendo. Pero te entiendo, esa palabra te entiendo no significa acepto. Puedes decir, te entiendo, estoy en tus zapatos. Ahora entiendo por qué te pusiste así, por qué te molestaste. Esa palabra es mágica. Con niños y niñas dicen, mire, ¿sabes qué? Antes de la regañada, te entiendo, es decir, ok, ya tenemos el 50% del conflicto solucionado. Porque ahora, ya que te entiendo, podemos empezar a trabajar en tu mismo nivel. Y creo que ese elemento hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Siempre funcionará bien la empatía. Entonces, entender no significa aceptar, no significa estoy de acuerdo. Entender significa comprendo tus circunstancias y eso me ayuda a mí a ver cómo puedo reaccionar ante eso. ¿Algún comentario sobre esto, Diego? Por ahora no, Ricardo. Por ahora no tenemos comentarios. Bueno, a veces, espérame un segundo. Sí, dice Marlene Terán San José, dice, cuando hay diferencias, lo importante es el respeto mutuo. Bueno, tenemos un participante anónimo que nos dice, entre los estudiantes hay una necesidad de cambiar estudio por trabajo y otros que aprovechan esta pandemia para evadir el estudio. ¿Qué se debe hacer? Sí, y miren, ese tema específico es la presión que tienen sobre todo adolescentes y mayorcitos y que tienen en la casa. Es muy importante poder identificar con digamos, las ayudas que hay dentro de la Secretaría de Educación, porque hay todo un movimiento para tratar de evitar la deserción escolar. Y esto implica acceso a las ayudas que está ofreciendo el gobierno, implica trabajo solidario con entidades, ONGs que están haciendo ese trabajo. Es muy importante hacerlas visibles para que ese niño o niña no tenga sí es una excusa, pero también es una excusa real. Miren que esa excusa siempre ha existido, siempre, y parte de la deserción escolar se debe a eso. Pero aquí lo que es importante es mostrar que afuera, en este caso afuera, no está la situación y que probablemente seguir el estudio y más bien ayudarle a la familia a identificar las fuentes de ayuda puede. ¿Estás de acuerdo y en qué estás en desacuerdo para reducir el conflicto? Que es una manera diferente esto de cambiar de tema, pero que tiene mucho de elementos de empatía. En este caso, uno dice, bueno, estamos en desacuerdo con relación a ese famoso equipo de fútbol que tú tanto amas, que yo considero malísimo, pero tú consideras al mío malísimo. Pero bueno, pero mira, Diego, aparte de eso coincidimos en que somos educadores, que trabajamos en esto, son tantas las cosas que son comunes que yo voy a fortalecer la relación de trabajo y la relación de amistad más en lo que estamos de acuerdo que en lo que nos separa. Y yo creo que digamos, para Colombia en general, este es el elemento clave. En el momento en que nosotros entendamos que por pensar diferente no nos debemos matar, en ese momento hemos crecido como país. Y yo tengo visiones políticas con relación a esto, tengo diferencias fuertes, pero una decisión que tomé es que no iba a bloquear nunca a ninguna persona de mi Facebook que pensara de una manera radicalmente diferente, sino que iba a aprovechar la oportunidad para invitarla a considerar otros puntos de vista. Y me he mantenido en esto, aunque a veces cuesta muchísimo. ¿Algún comentario sobre el tema de la empatía? Tenemos otras opiniones muy interesantes. Aquí hay una pregunta que nos hace Alex Argenis Cáceres que dice, ¿cómo entender cuando los seres humanos que se justifican frente a sus fallas?
Sí, y es normal que se haga, pero un asunto aquí que lo hablamos al principio es que el reconocimiento de culpa es un tema cultural. A nosotros, sin quererlo, digamos, la cultura colombiana, pero no solamente colombiana, pero la cultura en general, nos ha llevado a un punto en el que decir, sí, discúlpeme, yo soy responsable. Esa parte es complicada porque como había una doctrina de castigo, se llegó a un momento en el que decir la verdad o levantarse y tomar la responsabilidad implicaba un castigo violento. Entonces, esa es una construcción a largo plazo. Yo no quiero ser idealista, pero sí es posible trabajar en ese sentido. Vamos a avanzar un poquitín, Diego, si te parece bien. Conviertes la situación en un chiste. Esta es bastante compleja, porque la mayoría de gente dijo no, nunca. Desde el 70% dice que nunca y el 4%, el 26% dicen que a veces. Esta requiere conocer a la persona, pero también requiere de saber qué comentario hacer. Es muy importante, yo la utilizo con mis amigos y amigas para decirles, miren, no es el fin del mundo. Hablemos de esto que sucedió, pero esto no es el fin del mundo, entonces hago algún comentario que lleve a una sonrisa o algo para bajarle un poquito la intensidad. Pero yo estoy de acuerdo totalmente. Mal utilizado, esto lo que hace es que dispara inmediatamente la reacción de la otra persona. Aware of time, entonces vamos bien. Ok. Admites que estás equivocado o equivocada, aunque no lo estés. Ok, aquí esta me gusta muchísimo, porque miren que acá en la respuesta tuvimos que el 38% dice que nunca lo haría y el 50% dice que a veces. Eso es casi el 88%. Y nunca el 12%. Esto de admitir que uno está equivocado o equivocada, aunque no lo esté, ¿cuándo lo hace uno? Me parece curioso. Yo recuerdo que mis padres lo hacían muchísimo y que mis profesores lo hacían muchísimo. Ok, o sea, que tú dices que no, listo, veamos qué es. Y cuando de pronto tienes toda la razón. Ok, Ricardo, sigue adelante. Y cuando uno iba a revisar, resulta que uno estaba equivocado. Este en particular me parece súper importante porque te cumple un propósito pedagógico. Y es que hace dos cosas. La primera es que quita al profesor como la autoridad. O sea, yo no espero que tú me creas a mí porque lo digo yo. Y si alguien tiene la duda, es buenísimo, buenísimo. Ve y averigua. Y si averiguas y después puedes utilizarlo para decir, excelente, ¿qué aprendimos hoy? Estás haciendo uno de los mejores ejemplos de trabajo socioemocional con los estudiantes para el aprendizaje. Y es, no te presentes como la autoridad para decir sí o no. Si el estudiante duda, la duda es espectacular. A nosotros nos quitaron de alguna manera, pues por lo menos a mi generación, la posibilidad de dudar incluso del profesor. Y entonces ahora los niños y niñas creen en Internet y creen en todo lo que oyen y generar la duda es muy bueno. Incluso cuando ellos presentan algo y uno le dice, en vez de decir esto no es así, esto pasó de esta forma, si ustedes y nosotros cambiamos ese pequeño chip ahí y decimos, en serio, yo no estoy tan seguro, no estoy tan segura, ¿me podrías mostrar más evidencia? ¿De dónde lo encontraste? ¿Qué decía esta persona? Todo esto inmediatamente empieza a generarse la actitud crítica que ustedes comentaron en la sesión anterior. Lo que sí es importante es que invita a la curiosidad, a la experimentación, pero por favor no terminen como decía mi mamá. Yo te lo dije. Esa parte no la hagamos. Muy bien. Ceder. Dice aquí que ceder ante el conflicto. Yo aquí tenía una traducción chistosa porque en el original decía give up y give in. Give up y give in. Give up es rendirse y give in es ceder. Aquí dice que el 8% nunca lo haría y el 92% lo haría. Esto es bien curioso. ¿Hay un comentario sobre eso, Diego? Creo que sobre este, ¿no? Bueno, en este momento no tenemos todavía comentarios, solo del anterior Marta Arango nos dice es común encontrar personas que dicen estoy de acuerdo, pero en realidad no están de acuerdo. Y también tenemos a Noroban que nos dice este tipo de respuestas en donde uno manifiesta que entiendo, ayuda a nuestra salud mental y nos brinda tranquilidad. Finalmente, Laura nos dice el uso de una broma es delicado porque el interlocutor se puede sentir ofendido. Camila Martínez nos dice me ha ido muy mal con esta opción.
Creo que no soy tan buena en eso como tú, Ricardo. Importantísimo admitir cuando uno se equivoca. Hay personas que se quedan en que tienen la razón, así no la tengan. Y finalmente dice Marta Arango, es difícil convertir en un chiste una situación porque se puede tomar muy mal. Un estudiante que trate de hacer un chiste suena como falta de respeto. Sí, sí, y un estudiante y un profesor, es decir, también, es decir, si hay un chiste malo, hay que reconocerlo. Y yo, aunque digo que me ha ido bien, también me ha ido mal en ocasiones cuando hago un chiste y la gente dice, qué pena, no estoy para chistes. Y tiene toda la razón. Muy bien, gracias por esos comentarios. Te disculpas. Aquí me encantó ver que solamente un 3% dijo que casi nunca o nunca. Disculparse es un acto importante, pero miren, incluso si ustedes tuvieran la razón, si empiezan la conversación en el momento del manejo del conflicto con una disculpa, por ejemplo, oye, vamos a hablar de del tema, pero primero que todo quiero ofrecerte disculpas. Ok, ya estamos. Ahí estamos, ahí me escuchas, Diego. Ya estoy regresando, creo. Sí, ahí estamos viendo en este momento la diapositiva de te disculpas. Si quieres, mientras tanto, voy mencionando algunos comentarios que también nos han puesto. Consuelo Lemos Ani, nos dice, hay un canal de YouTube que se llama Carisma al Instante, donde explican, entre otras cosas, el uso de la jocosidad para mediar en el conflicto. Es un canal muy interesante, los invito a explorarlo. También tenemos otra opinión que nos dicen, en ocasiones es muy difícil aceptar nuestras equivocaciones, especialmente frente a los estudiantes. Creemos que siempre debemos tener la razón. Por otro lado, nos dice algo que deteriora la comunicación es cuando alguien no está en capacidad de aceptar que se ha equivocado. Por el contrario, el equivocarse es una gran oportunidad de aprendizaje. Finalmente, Ricardo, gracias. nos dicen, estoy de acuerdo, bajar la guardia pacifica la conversación. Ya te tenemos de vuelta, Ricardo, entonces si quieres ya puedes compartir pantalla de nuevo. Estábamos en la diapositiva de te disculpas. Excelente. ¿Ya está viendo mi pantalla, Diego? Perfecto. Listo. Yo les estoy contando que estoy transmitiendo directamente desde la hermosa ciudad, bueno, el pueblo de San Francisco de Sales, en Cundinamarca. Entonces tenemos una internet rural que nos ha salvado la vida, pero no es el mejor. Y nos ha ido bien. Bien, porque ya estamos cerca de nuestro tiempo de terminar, entonces voy a seguir adelante, si les parece bien, tratar de llegar a un compromiso, que es el siguiente elemento, y es que conflicto que se respete tiene que llegar a un compromiso. Sí, pero perfecto, ya, ofreciste disculpas. ¿Cuál es el compromiso? De las dos partes si se necesita, o de la parte que definitivamente estaba en error. Luego tenemos aquí de cedes, pero deja claro que estás sufriendo. O sea, lo hiciste, pero me molestaste, mira, me afectaste muchísimo. Mucha gente no le gusta mucho como que sentirse uno como víctima, pero resulta que sí es importante reconocer a las víctimas. Y todo elemento que se creó a partir de la negociación del proceso de paz en Colombia y en otros, incluyen este elemento. Miren cómo funciona. Funciona de esta forma. Primero hay un reconocimiento de verdad. Por eso es que la Comisión de la Verdad es tan importante, perdón por la cuña política. Pero después de eso tiene que haber una reparación y un compromiso de no repetición. Y eso es lo que permite llegar a la reconciliación. Hay gente que dice, pero ¿para qué queremos oír que este señor o esta señora diga cómo participó en esto? Pues es que es importante porque a pesar de que de todo, las víctimas necesitan saber que se reconoció su dolor de víctima. Esto aplica para cosas gravísimas como esto, pero también aplica para cosas sencillas en la casa. Oye, perdóneme, reconozco que fui agresivo o agresiva, que te ofendí con esta palabra. Te ofrezco disculpas, quiero tratar de no repetir esto y vamos a reconciliarnos. Y eso ayuda muchísimo. Y saltando un poquitín, consigues a alguien que decida quién tenga la razón. Aquí el 60% dice que ni por el chiras conseguieran a un árbitro. Pero sí hay un caso especial en el que funciona bien este elemento y es cuando uno sabe
que las dos personas tienen la razón. Es decir, yo tengo la razón y tú también, en serio, creo que los dos tenemos la razón. Entonces, en ese caso, se puede conseguir a alguien que decida. Pero ese alguien no es cualquier persona. Ese alguien tiene que ser, primero, que las dos partes tienen la razón, las dos partes escogen al árbitro, ¿sí? Y ese árbitro acepta, las decisiones que tome ese árbitro son aceptadas por las dos partes. Esas son las condiciones. Obviamente que esto genera un sentido de comunidad y ayuda muchísimo, porque también es bueno saber que a veces se gana y a veces se pierde, sobre todo cuando las dos personas tienen la razón y resulta que no eran ni Millonarios ni América, ay, perdón, ya dije, sino que era probablemente el Cúcuta Deportivo, el Tolima o cualquier otro. Muy bien. Y había uno que estaba muy fuerte que decía amenazas a la otra persona. 99% de las personas dijeron que no lo harían. Y yo quiero hacer una aclaración importante. Estoy de acuerdo, amenazar no porque es una respuesta violenta, pero sí es muy importante recordar los límites. Y esto de recordar los límites no es amenazar a la persona, sino es decirle, mira, por ejemplo, esto es lo que dice el manual de convivencia. O si estamos en casa, dice, mira, este tema habíamos quedado en que no es aceptable. ¿Cuándo no son aceptables? Cuando uno está hablando de valores profundos como la honestidad. Entonces uno no puede aceptar que alguien esté copiándose o haciendo trampa en un examen. Esas cosas son inaceptables. En esos casos uno tiene que decirle a la persona, la responsabilidad es esta y la consecuencia es esta. Y llegando ya al final, creo, con manejas el conflicto con actividad física, les debo confesar que lo cambié un poquito porque en inglés decía manage the conflict with the physically, manage the conflict physically, o sea, maneja el conflicto físicamente. Mucha gente lo entendía como que tenía que empujar a la persona o no, pero en realidad yo no quería hablar de eso, sino era darle una salida física. Y la salida física, si uno lo hace con golpes, es un riesgo altísimo, obviamente. Uno podría de pronto defenderse, pero no, de ninguna manera el trabajo físico es aceptable, de ninguna manera. Pero para manejar el conflicto hay actividad corporal que sí es importante. Por ejemplo, contar hasta 10 es una actividad porque le permite que se vuelva a irrigar la parte del cerebro que le permite a uno tomar decisiones. Ir a caminar, le permite el mismo efecto, y un ejercicio que se ha promovido muchísimo en las redes y que les invito cordialmente a hacer, que es hacer mindfulness. Ustedes meten mindfulness en español en su celular y encuentran unas sesiones de relajamiento y de meditación que se demoran entre 5 minutos y media hora y que son maravillosas, que tienen documentado en los Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, como un factor que reduce la tensión en el salón de clase, evita el bullying y ayuda a que niños y niñas manejen la ansiedad. Entonces ahí les dejo esa pequeña tareita. Y obviamente meditar, si ese también es una forma de hacerlo. Y a ver, dejé alguna bibliografía sobre este tema. Bueno, Diego, entonces, ¿te parece si entramos a la caja de herramientas o cómo hacemos ahí? Porque ya creo que estamos sí, no te afanes. Aquí tenemos algunos comentarios. Primero queríamos también agradecer la asistencia que tenemos de algunos docentes de Caquetá. Tenemos la profe Nancy de Florencia Caquetá, que nos dice reconocer que un estudiante ha cambiado es supremamente motivante. Ok, incluso si a veces no es mucho el avance. He experimentado que eso nos compromete y los motiva. También tenemos personas acompañándonos desde la Secretaría de Educación de Antioquia. Entonces, pues, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos otros comentarios, por ejemplo, nos dicen, Claudia García nos dice, es necesario aceptar que también cometemos errores y disculparnos no nos hace menos. La autoridad y credibilidad como maestros no es cuestión de autoritarismo. Y finalmente, Ricardo, tenemos
La parte espiritual, Paola Gómez nos dice, la parte espiritual es importante para manejar el conflicto con uno mismo y con los demás. Noroa nos dice, estas situaciones las he visto durante esta pandemia con los padres de familia. Por ejemplo, yo he tratado de llevarlos, pero ellos son muy duros, cerrados e intransigentes. Y así uno trate de manejar la situación, ellos logran afectarlo a uno. Falta pensar socialmente en este tipo de población para mejorar su inteligencia emocional. Excelente, excelente. Y ese punto de cómo lo afectan a uno, lo que las cosas que le dicen, la vamos a ver en un segundo, claro que sí. Los temas aquí son, primero, desarrollar tu empatía. Esto que estaba diciéndole yo entiendo tu situación. Escoge tus batallas. No hay que pelearlas todas. Hay unas que, o sea, cuando uno decide, por ejemplo, no pelear con ese desconocido, eso es escoger sus batallas. ¿Por qué habría yo de empezar algo que ni siquiera sé cómo, bueno, probablemente sé cómo puede terminar, pero si lo puedo evitar, es mejor evitarlo. Manejar tu reacción. Y aquí en inglés dice think before you speak, y en este momentico les voy a explicar por qué lo puse en inglés. Construye relaciones con base en aquello en que están de acuerdo. Digamos, no hay que centrarse tanto en lo que estamos de acuerdo. Ah, pero es que como usted va por ese equipo. No. Digamos, eso es un gusto, o es una cuestión de fe, o es una cuestión de creencia. Está bien. Y llega a acuerdos y, obviamente, a compromisos. Pero cuando les comentaba esto, había dos temas. El primero que maneja la profesora aquí es que sí logran afectarlo a uno. Tal vez uno de los aprendizajes que uno toma de mayor, y yo hablo de mayor porque ya acabo de pensionarme y sigo trabajando como consultor, pero tal vez el aprendizaje más importante fue ese de escoger las batallas y entender que algo no me debería afectar. Entonces, lo que yo puedo decir es que ante una agresión de un padre de familia o de un niño o niña, o de pronto de algún colega, o de alguien en la casa, también puede pasar, uno tiene que recordar esto, uno no puede controlar lo que la gente dice, a lo que le dice a uno, pero uno sí puede decidir sobre los pensamientos que te genera, sobre tus palabras, sobre tus decisiones, sobre tus acciones, sobre tus reacciones y sobre tu futuro. Esto es importantísimo. El efecto teflón en ese sentido es importante, porque uno puede oír con más tranquilidad, incluso puede comprender, dice, mira, entiendo y comprendo que me hayas levantado la voz y que hayas estado irrespetuoso o irrespetuosa en este momento porque estabas muy alterado o alterada. Ahora, ya, yo decido que yo no voy a responder de la misma manera y puedo manejarlo, pero ese efecto es importantísimo. Ahí aplica para nosotros contar hasta 10 también, a nosotros, porque es que si no, es decir, imagínense, multipliquen el número de estudiantes por el número de cursos, por el número de años y pensaría uno pues que vamos a terminar enloquecidos. No, el docente, la docente tiene la obligación de escuchar eso y no tomárselo inmediatamente de forma personal, sino darle ese pequeño respiro de unos segundos para decir, no me va a afectar y tengo que actuar sobre esto. Atención, no estoy diciendo no importa, estoy diciendo no debe afectarme psicológicamente. Uno tiene que poder darle esa distancia y decir, esa es su visión, padre de familia, y usted finalmente tiene control sobre sus hijos, pero eso no me va a afectar a mí, digamos, emocionalmente. Y lo segundo que les contaba era esto de think. ¿Se acuerdan que les decía antes de hablar, piensa? Porque es que en inglés esto de think, de piensa, tiene un acrónimo, ¿se dice? Acrónimo, bueno, un acrónimo que dice así. Primero, la T es, is it true? ¿Es cierto? O sea, lo que me está diciendo es cierto. Segundo, H, is it helpful? ¿Ayuda? O sea, ¿está siendo útil? I, ¿es inspirador? N, ¿es necesario? K, es kind, es amable o compasivo. Si reúne esas 5 condiciones, es decir, si yo escucho algo y pienso y voy a reaccionar, lo primero que yo digo es, oye, ¿eso es verdad? Si es verdad y lo digo, ¿ayuda? Y si ayuda, ¿inspira? Y si inspira, ¿es necesario para la persona? Y sobre todo, si es compasivo. Y entonces, si uno une esos elementos, puede, digamos, desde la parte espiritual, reaccionar ante una situación de conflicto. Quiero terminar con esto que habíamos dicho, o sea, las ideas positivas es que todos tenemos conflictos, que el conflicto puede ser positivo, el conflicto permite generar relaciones más fuertes y sólidas y todos debemos aprender a manejar el conflicto. Y finalmente el cuento muy corto, para terminar, ahora que están en los incendios forestales en la mitad de los Estados Unidos y en la Amazonía, este es un colibrí que viendo el incendio se iba a un lago cercano, tomaba una gota y la llevaba hasta el incendio. Y entonces un halcón que lo miraba asombrado le dijo, oye, ¿y tú crees que con esa gota de agua vas a apagar el incendio? Y el colibrí le respondió, no, pero estoy haciendo mi parte.
Este cuento es importante para la situación actual. Si cada uno de nosotros y nosotras hacemos lo que nos corresponde, nuestra parte, el asunto empieza a cambiar. Entonces les propongo unas preguntas para que las lleven ustedes tranquilamente y las tengan en cuenta. La primera es, ¿qué estás haciendo hoy para entender y afrontar esta nueva normalidad, para crear estrategia y salir fortalecidos? Esta es la primera. La segunda es, ¿cómo está tu caja de herramientas para mantener las situaciones, perdón, para manejar las situaciones adversas que se puedan presentar como docentes? Y finalmente, ¿estás haciendo tu parte? Si es así, vamos muy bien. La respuesta al 90% de los problemas que tenemos en Colombia es la educación. Y en esta circunstancia, aún más. Les agradezco muchísimo por la atención. Estoy muy contento de haber tenido esta participación y de nuevo le agradezco al equipo de bilingüismo de la Secretaría de Educación. Le mando saludos a mis colegas de otras ciudades que se conectaron muy amablemente y esperamos pronto vernos por este medio o por cualquier otro medio. A ti, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, pues tenemos algunos últimos comentarios. Creo que este es muy relevante de la profe Claudia Patricia Valderrama del Colegio Villarrica, que dice, Cátedra de Paz e Inteligencia Emocional. Dame un segundo. Cátedra de Paz e Inteligencia Emocional deberían ser 2 materias presentes en el currículo desde la primera infancia y especialmente en el sector oficial en Colombia. Qué buena propuesta. Por otra parte, pues Ricardo, agradecerte por todo pues compartirnos todas estas ideas y todos estos resultados de la encuesta que se generó. Creo que ha sido pues muy gratificante. Nuestros docentes han estado muy activos en el chat y se sienten muy complacidos de haber tenido esta sesión. Creo que era importante también tener este espacio para tener cierta forma, un tipo de desahogo y creo que es interesante ver pues las propuestas que nos envían los docentes también a través del chat. Muchísimas gracias a todos los participantes. Tenemos también a Rodrigo Alberto Corso de la Secretaría de Educación de Florida Blanca, Santander. Nos alegra mucho que pues esta emisión haya llegado a diferentes partes del país. Sabemos que tienes mucho que ver en eso, Ricardo, y pues también agradecerle a todo el equipo de Red Académica, a todo el equipo del Plan Distrital de Bilingüismo por la emisión de hoy. Andrea, Jaime, muchísimas gracias por todo el apoyo técnico, a Juliana también, a todo el equipo del plan, Luisa, Daniela, en este caso Jamie Herrera, que es nuestra coordinadora académica también. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado en la preparación de esta sesión. Ricardo, muchísimas gracias. Esperamos volver a contar contigo en alguna otra oportunidad y pues complacidos de poderte tener de nuevo, que sigas con esta labor y sobre todo pues creo que esta sesión de coaching fue muy importante para toda la comunidad educativa. Finalmente queremos hacerles 2 invitaciones bien importantes. Les recordamos que el día de mañana nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes, ya en un minuto les voy a compartir el 23 de septiembre, o sea, el día de mañana a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo la socialización de estrategias del Plan Distrital de Bilingüismo 2020 para este segundo semestre. Están súper invitados, vamos a estar a través de Facebook Live, nos va a acompañar la Secretaría de Educación, también vamos a tener diferentes personas de instituciones que van a fortalecer este acompañamiento del British Council, vamos a tener también invitados del Centro Colombo Americano. Y entonces los invitamos para que ustedes conozcan cuáles van a ser nuestras acciones y que se familiaricen con todo esto que está sucediendo de parte de la Secretaría de Educación. Para el próximo martes, no olviden acompañarnos en este mismo espacio. Vamos a tener a las docentes Nancy y Mayerly de la institución educativa Cundinamarca, compartiéndonos experiencias significativas también y haciéndonos una sesión o acompañándonos con una sesión para todos ustedes. Entonces, pues no siendo más, les agradecemos por su compañía. Ricardo, de nuevo, muchísimas gracias. Los esperamos en próximas ocasiones. Gracias, Ricardo, y que tengas una feliz semana.
Y pues feliz de resto de todo para todos. Muchas gracias. Tenemos comentarios antes, si quieren, antes de despedirnos. La profe nos dice qué bonita reflexión, muchísimas gracias. Diana nos dice gracias, excelente charla, deberían darse más seguidas. Ricardo, ahí depende mucho de ti también. Marta Arango, muchas gracias Ricardo, excelente charla. Tenemos otro comentario que nos dice mil gracias por este tiempo, muy productivo. Y Paola nos dice muchas gracias profesor, me alegró volverlo a ver después de 18 años, aunque sea por este medio. Nuri nos dice muchas gracias, las competencias sociales son fundamentales, no solo en la escuela, en la familia, en el entorno. En general nos dice Sandra, muchas gracias Ricardo, gracias a la Secretaría de Educación por estas charlas, como siempre aportan bastante. Tatiana nos dice excelente, al equipo por traer esta charla, muy interesante, congrats. Muchas gracias Ricardo y a todos los participantes. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Nos alegra mucho que esta sesión les haya servido y pues bueno, invitadísimos a nuestras futuras sesiones. Hasta luego, muchas gracias. Bye bye. Thank you. Chao, hasta luego. Gracias. Bye Ricardo, thank you very much. Welcome. Thank you. Bye.